Hey, buenos días, tardes, noches, o lo que sea donde sea que me estés viendo. Yo soy Suigio, y en este video no te vengo a hablar de recomendaciones. En serio, en este video te vengo a hablar de datos curiosos que no conocía sobre los videojuegos. Y es que aunque muchos no lo crean, el desarrollo de los juegos para PC y consolas es realmente apasionante, independientemente de la parte más difícil, la que tiene que ver con la programación y las cuestiones técnicas. Y es que hay historias realmente interesantes respecto a cómo fueron creados nuestros juegos favoritos. De este modo, hay infinidad de anécdotas de lo que pudieron ser y al final no fueron, así como también acerca de cómo se convirtieron en lo que hoy son. En el siguiente video, te hablaré sobre 10 datos totalmente inútiles pero muy llamativos y curiosos de los videojuegos. En cada uno de sus casos son curiosidades muy buenas. Así que ¿por qué no me acompañas a saber cuáles son? ¿Qué las hace tan extrañas? Y en algunos de sus casos, ¿por qué no? Saber por qué motivo fueron tan llamativas. Número 10. Super Mario Bros. Armado hasta los dientes. ¿Qué? ¿No me creen? Pues eso fue lo que sucedió con Super Mario Bros. Clásico entre clásicos, así como fenómeno masivo y multimillonario que fundó una de las franquicias más reconocibles de los videojuegos. Pues es bien sabido que antes que el fontanero pisara a sus enemigos y rompiera bloques con su cabeza, con la mano, los habitantes del reino champiñón se las iban a tener que ver con las armas de nuestro querido Mario. Sí, armas. Y no estoy hablando de flores de fuego, sino de escopetas y rayos láser. Incluso había ideas para que en un nivel, Mario se montara en una nube y le disparara a sus enemigos desde los cielos. De hecho, antes que pensaran en una nube, los encargados, a cargo del proyecto, iban a montar al fontanero en un misil. Sí, en un misil. Porque dadas las circunstancias, cualquier cosa tendría sentido, ¿no? No obstante, las armas de fuego no se condecían muy bien con el espíritu más familiar del juego, por lo que las mismas fueron retiradas y reemplazadas por los mecanismos de ataque más sencillos que ya conocemos. Número 9. La verdad de Super Smash Bros. ¿Sabías que el Super Smash Bros. En un principio iba a ser un juego llamado Dragon King The Fighting Game, del cual hay imágenes beta, y no iba a incluir a personajes de Nintendo? Dragon King The Fighting Game, o Kakuto Gemu Ryuho, como se iba a llamar en Japón, el Rey Dragón, el juego de lucha, fue un video de lucha en 3D de bajo presupuesto diseñado por Satoru Iwata y Masahiro Sakurai, y también fue el primero en ser planeado para una serie de videojuegos de lucha. Originalmente, el juego sería lanzado para la Super Nintendo y aprovecharía el chip Super FX, pero fue transferido a la Nintendo 64 dado al uso especial que se le daría a la palanca del control de ese sistema. Sakurai, sin embargo, sentía que el juego no podía proporcionar el ambiente adecuado en una consola doméstica sin personajes de Nintendo. Después de tomarse la decisión de añadirlos, el juego se convirtió en Super Smash Bros., el cual fue un gran éxito, promoviendo la decisión de lanzar 3 aún más exitosas secuelas con una cuarta en desarrollo. Sin embargo, el equipo de polígonos luchadores Fighting Polygon Team o Dami Combo en Japón fue un equipo de polígonos púrpura en Super Smash Bros., que se inspiraron en los personajes que originalmente se habían planeado para ser los protagonistas del juego. Estos se quedaron porque ya todos conocemos a Nintendo, que siempre deja rastros de una beta en un juego que lanza al mercado. De hecho, se cree que este es el mismo motivo por el que una mano gigante es el enemigo final del juego, y Nintendo solo buscó darle una explicación a esta. Número 8. ¿Sabías que no todos los Street Fighter son de lucha? No, existió un Street Fighter llamado Street Fighter 2010, en el futuro, que ahora es el pasado. Es un juego de acción, que cuenta cómo Ken ganó el Street Fighter y se convirtió en científico. No me quiero ni imaginar esa mierda. Y entonces Ken creó un gen a partir de su propio narcisismo y super fuerza. Era un gen muy fuerte para resucitar a la gente, o para curarles, pero demasiado gen de Ken te convertía en un supermutante rabioso. Total, al último se roban el gen. El juego es una especie de Mega Man y Ninja Gaiden, con un Ken futurista como protagonista. Hay un dato gracioso, que claro, como es un juego así de antiguo, podías disparar arriba, a los lados, y hacia abajo se complicaba un poco. El juego no fue muy reconocido, pero aún así es una belleza extraña. Número 7. La primera Arcadia de Atari.
La primera máquina arcade comercial de Atari, es decir, de echar monedas, fue un Pong, y la primera de estas la colocaron en una gasolinera. Al mes los encargados volvieron a ver qué tal le había ido a la máquina, y se toparon con que el sistema no funcionaba, porque estaba totalmente saturada de monedas. Vaya con los niños viciados de aquel tiempo. Número 6. En Zelda Skyward Sword existe una melodía oculta. La verdad es que no hace falta demasiada explicación. La melodía principal de Zelda Skyward Sword, Hyrule Overture, es la misma que la de Zelda Ocarina of Time, Zelda Luvali, pero al revés. Cuesta creerlo, ¿verdad? Bueno, en primer lugar escuchemos la melodía original. Y la melodía de fondo es Zelda Luvali. ¿Por qué no la escuchas un poco más atentamente? Una vez que ya las hemos escuchado o recordado, llega la hora de la verdad. Vamos a escuchar la melodía de Skyward Sword al revés. Una cosa más, quizás te cueste creerlo cuando la escuches, pero si no me crees, tú también puedes comprobarlo con cualquier tipo de programa de PC y comprobar que efectivamente este dato es verdad. Número 5. GTA nació de un accidente. Hablando de juegos icónicos que nacieron en situaciones imprevistas. ¿Qué me dicen de GTA o Grand Theft Auto como tú lo debes de conocer? El juego de acción en mundo abierto más conocido de todos los tiempos. Este también fue generado por una acción involuntaria que hizo que que iba a ser un juego de carreras a la Need for Speed terminara convirtiéndose en el título que todos conocemos y adoramos. ¿Cómo sucedió eso? Por problemas en la programación de la inteligencia artificial de la policía. Rockstar, antes de Mad Sync, en esos momentos, estaba trabajando en un juego llamado Race and Chase, correr y perseguir, cuya premisa era muy sencilla. Carreras multijugador con persecuciones policíacas vistas desde un plano cenital. Suena como un juego del montón, ¿verdad? Lo era. Al menos, hasta que uno de los programadores cometió un error al momento de trabajar en la inteligencia artificial de la policía. Así, las fuerzas de la ley no se comportaban muy profesionalmente. En las pruebas, los testers vieron que apenas sus autos eran divisados por patrullas, las mismas se lanzaban hacia sus vehículos, impactándolos y forzándolos a tener accidentes. Lo que hizo que los desarrolladores comenzaran a contemplar la idea de crear un juego que contara con más violencia y con una ley más agresiva. Número 4. Manhunt ilegal. Pues bien, me fijé en un foro que hablaban de este peculiar juego. Este contó con mucha censura en varios países. Digo primero porque son dos juegos, según yo tengo entendido. Y tú posiblemente te preguntarás, ¿qué tendrá de malo dicho juego? Pues este juego trata de un convicto condenado a muerte, que luego alguien llamado el director promete liberarlos y asesina a personas para grabarlas, y posteriormente comercializarlas en el ámbito de las películas snuff. Para quien no lo sepa, las películas snuff son grabaciones de muerte reales. También, este tipo de juego produjo demasiada polémica, por un supuesto asesinato cometido por un joven obsesionado con este juego. Quizás un juego muy adelantado a su época, porque hoy en día no hubiese sido tan criticado y hubiese pasado como uno más. Quizás hubiese sido un gran éxito en estos tiempos. Número 3. Un bug muy positivo. Una de las curiosidades que me ha llamado la atención, porque creo que fue uno de los primeros videojuegos que jugué cuando era pequeño en la Atari, el Space Invaders. Este juego original de 1978 fue una auténtica revolución en las máquinas de arcade y en los sistemas de entretenimiento domésticos de aquella época, lo que hoy conocemos como consolas.
El juego fue diseñado por Toshihiro Nishikado e introducía novedades que ningún otro juego de la época tenía, como la forma de jugar basada en puntos, aumento progresivo de la dificultad y un marcador de máxima puntuación que registraba las iniciales. Todo generaba un pique entre los jugadores. Pero lo que me ha llamado especialmente la atención es el aumento progresivo de la dificultad, que hacía que los enemigos acelerasen y bajasen más deprisa. Lo que produce que las naves bajen con más velocidad fue producido por un bug que se mantuvo porque el programador consideró que hacía el juego más interesante. Parece ser que el juego original no incluía el concepto de dificultad entre niveles, y curiosamente tuvo que ser un bug el que añadiese esa dificultad, que posteriormente fue una de sus principales novedades. Número 2. Final Fantasy IV Easy Type. Final Fantasy IV o Final Fantasy IV es un videojuego desarrollado y publicado por Squaresoft en 1991, formando parte de la serie de videojuegos de Final Fantasy. Fue el primero de la saga que salió para la consola del Super Nintendo. En ella se eliminó la elección de trabajos que había aparecido en la tercera parte, y los personajes tienen nombres de antemano. Este fue el primer Final Fantasy que realmente contaba con una historia distinguiblemente más complicada y llena de giros. El juego se comercializó en América como Final Fantasy II, debido a que los anteriores no llegaron a Occidente sino hasta varios años después. Una versión modificada del juego fue lanzada en 1991 en Japón para la Super Famicom, bajo el nombre de Final Fantasy IV Easy Type. Mientras en esta versión, el juego conservó la trama, los gráficos y el sonido del juego original, el motor del juego había sido modificado para hacer al juego sustancialmente más fácil, y el producto terminado fue etiquetado como para jugadores principiantes. Erróneamente, mucha gente piensa que el Final Fantasy II estadounidense deriva de esta versión, ya que su aparición fue posterior. Sin embargo, es la versión Easy Type la que realmente se hizo a partir del Final Fantasy II americano. De ahí los enormes parecidos presentes en ambas versiones. El Final Fantasy IV original fue alterado en varios aspectos para reducir el nivel de dificultad en Final Fantasy IV Easy Type. Final Fantasy IV Easy Type es muy similar al juego lanzado en Norteamérica, pero el juego perdió un cierto contenido debido a la censura y a la pobre traducción. Número 1. El origen de los senos de Lara Croft. Hay muchos senos famosos en el mundo de los videojuegos. De hecho, hace bien fijarse en alguno de esos juegos de lucha de ninjas, pero posiblemente las de ningún personaje de videojuegos sean tan famosas como las de la arqueóloga que Core creó para su videojuego Tomb Raider, y que se convirtió sin dudas en uno de los personajes más emblemáticos del mundo de los videojuegos, trascendiendo notablemente fuera de él. Pero, ¿saben cuál es el secreto detrás de su enorme talla de senos? Seguro que algunos de nosotros conocen la respuesta, pero para los que no, aquí se las contaré. Aunque sea bastante natural pensar que el personaje fue concebido así desde un principio, como un gancho para el público masculino, lo cierto es que el diseño original de Lara era el de una mujer con talla de sujetador bastante estándar, y lo que pasó luego respondería no a una decisión de alguno de los creadores del juego, no señor, sino a un error. Según la versión oficial, en mi opinión seguro que fue la típica tontería para hacer la gracia de uno de los artistas gráficos, Toby Gard, que accidentalmente incrementó sus pechos, los de Lara, claro, en un 150%. Según la versión oficial, estaba jugando con las dimensiones del personaje, con lo que el tema no me parece muy compatible con lo de accidentalmente. Yo creo que cualquiera de nosotros, por muy bien pensado que sea, pensará lo mismo, que puestos a probar cambios de tamaños, al buen Toby le apeteció comprobar cómo quedarían unos senos mucho más grandes. Seguro que muchos habrán hecho lo mismo en uno de esos editores de personajes que lo permiten. Y de ese experimento salió lo que salió. Porque claro, ahí andaban otros trabajadores de Core y según parece quedaron encantadísimos con la idea. Así que después de deliberar, en la compañía británica tomaron la decisión de que Lara Croft saldría a pasearse en Tomb Raider con unos senos de dimensiones más que notables. Quisiera pensar que su tan exitoso lanzamiento, casi 5 millones de unidades vendidas, se hubiera producido igualmente de mantener a su protagonista basada en el diseño original. Pero no me extrañaría que Core le daba un monumento a Toby Gard por haberse puesto a hacer el payaso jugando con tamaños de cosas. Bueno, ¿y qué te ha parecido el video? Muy interesante, ¿cierto? Sí, porque estos son curiosidades muy llamativas del mundo de los videojuegos, y creo que a más de uno nos interesan. Pero sobre todo, ha llegado la hora de terminar. Yo he sido Suihio, y si el video te gustó, suscríbete, dale like,
Y hazme un pequeño favor, si el video te gustó, comparte este video en tu muro de Facebook, eso de verdad me ayudaría bastante. Y esto fue todo por este video, sobre 10 curiosidades que no conocías sobre los videojuegos. Si mis videos te gustan, en serio suscríbete y dale un like, y hasta la próxima.